Iniciamos hoy una exploración profunda en un tema, bastante complejo y a menudo silenciado, ¿no? El dolor que sienten padres, madres, cuando sus hijos, ya adultos, deciden cortar la comunicación. Básicamente, borrarlos de sus vidas. Nos vamos a guiar por un texto, unas reflexiones personales, tituladas Hijos que borran, el silencio que duele. El objetivo entonces es meternos de lleno en esta experiencia, una que no se suele contar mucho. Y vamos a analizar también un concepto que usa La Fuente para explicar parte de esto, la alienación parental. Siempre desde la mirada de este texto, claro. Queremos entender un poco qué siente, cómo lo vive ese padre o esa madre que se siente, borrado. Así que nos vamos a sumergir en esta dinámica familiar, complicada sí, y muy dolorosa sin duda. El foco va a estar en los sentimientos, en las percepciones que ofrece este material en particular. Entender el impacto emocional que describe. Bien, empecemos a desgranar esto. Una de las imágenes más fuertes que presenta el texto es esa descripción de la experiencia como una muerte en vida. Es potente como metáfora. ¿Qué quiere decir con eso exactamente? Quiere transmitir, creo yo, una sensación de pérdida. Total. Permanente. Pero sin el cierre, sin el reconocimiento social que tiene la muerte física. El texto lo contrasta mucho con una pelea, con un conflicto abierto. Una discusión, aunque duela, implica que hay conexión, ¿no? Que hay algo ahí. Una relación tensa, pero existe. Pero este silencio, el que describe la autora, se siente frío, cruel, definitivo. Y usa una comparación muy visual, ¿cierto? La de ser borrado, con una goma de borrar de esas escolares prolijas sin dejar rastros. Es casi clínico. Exactamente. Esa imagen lo que hace es subrayar la sensación de inexistencia. De que no solo se corta el lazo, sino que se intenta anular el pasado, la historia. Lo que lo hace tan devastador, según argumenta la autora, es esa falta total de cierre. No hay un funeral, no hay un ritual social para el duelo. Es una pérdida ambigua, no reconocida. Entiendo. Entonces es como estar atrapado en una especie de limbo emocional constante. En cierto modo, sí. El texto habla de convivir con fantasmas. Y no se refiere a fantasmas literales, claro. Son esas presencias ausentes que atormentan. El fantasma de la relación que fue, ¿no? Idealizada o no, pero que ya no está. El fantasma de lo que pudo ser, los futuros que no van a pasar, los nietos, las fiestas y quizá el peor, el fantasma de la charla pendiente, de la explicación que nunca llega, el porqué que queda ahí, flotando. Claro, se entiende perfecto entonces el desgaste que describe, ese agotamiento, ese cansancio que rompe de a poco, dice. No es un golpe, es una erosión. Precisamente, es el peso de no saber, de la pregunta sin respuesta, del rechazo que no se explica. Es una herida que no cicatriza, porque se reabre todo el tiempo, con la ausencia, con el silencio. El texto lo pinta como una carga emocional enorme, que agota. Y bueno, en ese intento de encontrarle algún sentido a este silencio tan doloroso, el material introduce un término específico: alienación parental. Hay que aclarar, ¿no?, que lo presenta como una posible interpretación que ofrece la autora, desde su perspectiva. ¿Cómo describe este mecanismo? Lo describe como un proceso bastante insidioso, a largo plazo. Uno de los progenitores, por distintas razones que el texto también explora un poco, va instalando sistemáticamente un relato único en la mente del hijo. Este relato generalmente es una narrativa muy negativa hacia el otro progenitor. Se lo pinta como culpable, como dañino, como alguien que no merece ni amor ni respeto. Y de tanto repetirlo, de filtrar todo por esa lente, esa versión se convierte en la verdad para el hijo. Suena una manipulación muy profunda, que se construye durante años. Lo es, según esta perspectiva. El texto recalca que no es necesariamente un solo evento traumático, sino una influencia constante, a veces muy sutil,
que va moldeando cómo el hijo ve las cosas desde chico y a veces sigue hasta que es adulto. El fin, implícito o no, es romper el vínculo con el otro padre o madre. Y acá es donde la cosa se pone realmente compleja. El texto señala la dificultad enorme, psicológica, que tiene el hijo adulto para cuestionar esa narrativa. ¿Por qué es tan difícil según lo que leemos? Porque hacerlo significaría una reestructuración interna, emocional y cognitiva muy dolorosa. El texto detalla varias, como realizaciones devastadoras que tendría que enfrentar ese hijo. Primero, reconocer que creyó mentiras o una versión muy sesgada de las cosas. Segundo, admitir que rechazó, quizá de forma muy cruel, muy injusta, a un padre o madre que a lo mejor sí lo quería y no merecía eso. Y tercero, aceptar la verdad, también muy dolorosa, de que fue manipulado. Que alguien en quien confiaba usó su lealtad para dañar a otro. Es como tener que tirar abajo los cimientos de tu propia historia familiar. ¿De quién sos? Exactamente. Y la fuente hace una observación muy aguda, creo yo. Dice que no todas las personas tienen la fortaleza interna, la estructura psicológica, para encarar una revisión así, tan radical, de su pasado. Implica cuestionar tu identidad, tus decisiones, la lealtad hacia el progenitor que sí tuviste cerca. Es un desafío enorme. Y el texto sugiere que para muchos es más fácil seguir con la narrativa aprendida, aunque no funcione bien, que enfrentarse a la verdad y al caos emocional que eso traería. Entendido. Ahora, más allá de la alienación parental como una posible explicación, el texto explora otras motivaciones, otras razones por las que un hijo adulto podría tomar esta decisión de borrar a un progenitor. Sí, lo hace, aunque siempre desde esta mirada de dolor y extrañeza del padre o madre afectado, ¿no? Se plantea preguntas casi como pensando en voz alta. ¿Será falta de amor? ¿Habrá conveniencia? ¿Una mezcla? Menciona la posibilidad de que algunos hijos se alineen con el progenitor que les da más comodidad material, o beneficios, o una sensación de seguridad, sea real o no. Como una especie de cálculo pragmático. Suena un poco frío, pero... El texto lo desliza como una posibilidad, sí, aunque no lo afirma con certeza. También plantea que a veces simplemente la alineación se da con quien controló la narrativa desde el vamos, con quien sembró ese relato único de forma más efectiva. No siempre es una elección consciente y malintencionada en la adultez, sino la consecuencia de algo que se armó mucho antes. Y acá entra otra reflexión interesante del texto sobre la adultez misma. Sí, toca un punto que es muy frustrante para los padres en esta situación. La diferencia entre la edad adulta y la madurez emocional. Existe, según el texto, como una fantasía o una esperanza paterna o materna. Cuando sean grandes, cuando tengan sus hijos, van a entender. Esperan que la madurez traiga empatía, perspectiva, quizás un diálogo reparador, ¿no? Aunque sea para discutir las diferencias. Pero la realidad que describe la fuente es otra, ¿no? Es una realidad dura, como se expone ahí. Esa comprensión no siempre llega. Ser adulto no garantiza tener la capacidad o las ganas de revisar el pasado, de cuestionar tus creencias o de empatizar con el dolor del padre o madre rechazado. Y esta expectativa que no se cumple, la de que la adultez iba a traer claridad o reconciliación, y en vez de eso hay un silencio más duro, eso añade otra capa de dolor, de decepción profunda para el que se siente borrado. Esto nos lleva a un punto importante que subraya la fuente. La sensación de no estar solo en este dolor. Correcto. El texto insiste en que esto no es una tragedia aislada, es una herida compartida por miles de padres y madres. Para ilustrarlo, la autora cuenta brevemente su propia experiencia y la de su pareja. Señala que, aunque vienen de historias familiares muy distintas, los dos cargan con lo que llama heridas calcadas, heridas gemelas, por la ruptura del vínculo con algunos de sus hijos. Esa confidencia personal busca validar la experiencia de quien lee, ¿no? Subrayar que no es necesariamente una falla tuya, individual, sino un patrón doloroso que se repite. Y a partir de reconocer esta universalidad del dolor, por llamarla de alguna manera, ¿qué camino propone el texto para sobrevivir a esta especie de abandono? ¿Hay algún mensaje de resiliencia? Sí,
Y es un mensaje fuerte, aunque nada fácil. El consejo central que se puede sacar de estas reflexiones es intentar entender, o al menos considerar, que el rechazo del hijo no es necesariamente un juicio sobre tu valor como persona, ni una medida del amor que diste o no diste. Puede tener mucho más que ver con esas cicatrices invisibles que arrastra el propio hijo, con su incapacidad o falta de herramientas para confrontar el pasado, la manipulación que pudo haber sufrido, o simplemente con su propia estructura psicológica, sus defensas. O sea, intentar despersonalizar un poco el rechazo aunque duela horrores. Algo así. Es un esfuerzo para proteger la propia autoestima, para no caer en un pozo de culpa o de autorrecriminación sin fin. El texto llama a seguir de pie con el corazón abierto, pero hace una aclaración clave. No se trata de tener el corazón abierto para mendigar amor ni para esperar pasivamente que vuelvan, porque quizá nunca pase. Se trata de no permitir que el resentimiento, la amargura, las ganas de venganza o la desesperación te controlen y te destruyan lo que te queda de vida. Es más una postura de autocuidado y dignidad frente al dolor. Exactamente. Es elegir no definirte por el rechazo que sufriste. Preservar tu integridad emocional. Y esto conecta con la idea final que transmite el texto. El amor de padre, de madre, ese sentimiento profundo, sigue ahí, en el corazón del progenitor. Se mide en lo que sentimos, dice. Más allá de si el hijo lo reconoce, lo valora, o incluso si te borró de su vida activa. Es una afirmación de la validez de ese amor, independientemente de la reciprocidad. Hagamos entonces una breve recapitulación de las ideas clave que exploramos hoy a partir de Hijos que borran, el silencio que duele. Tocamos ese dolor agudo, casi físico, de sentirse borrado comparado con una muerte en vida. Vimos cómo la fuente lo relaciona, en algunos casos, con la dinámica de la alineación parental, con la instalación de ese relato único. Reflexionamos sobre lo complejo de las posibles motivaciones detrás de la ruptura y esa desconexión entre ser adulto y ser maduro emocionalmente. Y, fundamentalmente, rescatamos ese mensaje de autoafirmación y resiliencia para los padres y madres que pasan por esto. Seguir de pie, sí, con el corazón abierto, pero para protegerse a uno mismo, no para mendigar afecto. Y quizás, para cerrar nuestra conversación sobre este material tan íntimo y movilizador, podemos dejar una pregunta flotando, una reflexión que surge de lo que leímos, pero que invita a pensar un poquito más allá. Si, como sugiere este texto, la narrativa de un progenitor puede tener tanta fuerza como para efectivamente borrar al otro en la mente, en la percepción y en la vida de un hijo adulto, ¿qué nos dice eso sobre lo frágil, lo maleable que es la memoria familiar? ¿Y qué sugiere sobre la responsabilidad enorme que tenemos todos, seamos padres, hijos o parte de cualquier familia, en cómo elegimos contar y transmitir las historias que definen nuestras relaciones más cercanas?